Bienvenido, Juan Camilo. Muy buenos días para todas y todos. ¿Me escuchan bien? Está perfecto. Ok, bueno, primero agradecer a Finacop y en particular a COLAC por la invitación. Como mencionó Carlos, hace pues unos minutos venimos trabajando con COLAC y con las cooperativas de ahorro y crédito del Perú. Entonces, bueno, un honor estar acá. Un saludo pues a todos a los colegas que han estado presentando. Y bueno, hoy les estoy hablando desde aquí, desde Medellín, en Colombia. Y bueno, como en representación pues, del programa ONU Red. Entonces, mi presentación es corta, aprovechando pues que ya el tiempo, pues estamos creo que es la última presentación, una presentación más corta para también dejar un espacio para las preguntas. Entonces vamos a hablar sobre la inversión de impacto, en particular sobre el rol de los fondos de inversión de impacto en América Latina y ver cómo esto es una oportunidad para el Ecuador. Entonces, es importante pues entender que la inversión de impacto, entonces, digamos que la inversión de impacto nació como ese ideal de que las inversiones tuvieran un propósito y un propósito fundamental, claro, sobre todo enfocado en temas ambientales y sociales, sin perder de vista el negocio. Históricamente, pues, las entidades financieras, digamos, más grandes, bancos y esto, han ido incorporando productos y servicios verdes, ha sido pues una transición. Estos tipos de fondos lo que han hecho es directamente crearse para vincularse a este tipo de iniciativas. Uno podría resumir el tema de ambiental y social como en los ODS, creo que es el futuro común o el objetivo común para todos. Entonces es interesante ver cómo fondos internacionales, muchos de ellos europeos, se han establecido en América Latina, muchos operan para América Latina desde Europa o de otros lugares, desde Asia o de Estados Unidos, y tienen pues esta misión en particular. Usualmente son instituciones pequeñas, digamos, hablando pues en el punto de vista o desde el punto de vista mejor de personal, tienen una estructura, digamos que muy plana, no son pues grandes instituciones, se mueven con los temas de capital y de deuda, y bueno, están pues en el entorno, ahorita vamos a ver y posiblemente conozcan algunos. Entonces, digamos que ese es el centro de lo que es la inversión de impacto. Entonces, bueno, entonces ahorita queremos entender un poco cómo se ha movido la inversión de impacto en América Latina. Angélica de la Federación les va a compartir ahorita un documento en el cual va a ser un par de slides que vienen a continuación. Es un documento que recoge las estadísticas de la inversión de impacto en América Latina en 2018-19, pero fue emitido apenas ahorita en septiembre de este año, o sea, está recién salido del horno. Y se los voy a dejar ahí pues para que lo puedan revisar y profundizar un poco sobre esto. Entonces, este documento lo desarrolló ANDE, que es un poco las siglas de esta asociación, de esta red que trabaja, que la vemos aquí, y se llama Inversión de Impacto en América Latina, tendencias 2018-2019. Disculpa que me llegó un café, pero ya gracias. Entonces traje aquí unas cuatro reflexiones, conclusiones importantes de este estudio. Ahorita les mostraré un par de gráficas que expresan los resultados de este estudio pues, del Aspen Network. Entonces, la primera es, los 83 inversores encuestados en el análisis desplegaron más de 600 millones de dólares a través de 619 acuerdos entre 2018 y 2019. Eso es un momento importante de recursos. Cuando hablan de 83, es que hay 83 inversionistas de impacto, inversionistas de este tipo que fueron encuestados. Seguramente hay más, pero estos, digamos que operan seguramente recientemente y están operando en América Latina recientemente. El otro es que aproximadamente la mitad de los inversores encuestados apuntan a rendimientos a tasas de mercado, mientras que la otra mitad está dispuesta a aceptar rendimientos más bajos a cambio de un mayor impacto. Esto es bien importante y esto es, digamos que un poco lo que diferencia a los fondos en su aproximación al mercado. Ahorita lo vamos a ver más adelante, les explico en qué tipo de operaciones se acercan a las líneas de mercado o a las tasas de mercado mejor, a la concesionalidad de mercado, y en qué tipo de acciones se alejan o se bajan un poco más. Ellos pueden estar a nivel de mercado, muy cerca del mercado o un poco por debajo, pues para favorecer algunos incentivos, y van también con algunas líneas de asistencia técnica.
Entonces, esos son algunos de los temas que tiene. La otra conclusión importante de este estudio, de este análisis de tendencias, es que la proporción de inversionistas con sede local está aumentando. El 54% de los encuestados con sede en América Latina comenzó a invertir en la región en los últimos 5 años, en comparación con solo el 33% de aquellos con sede fuera de la región. Yo les hablaba que algunos fondos tienen sede afuera, otros tienen sede acá. Aún igual, a pesar de esta estadística, digamos que la mayor movilización de recursos vino de los de afuera, eso todavía sigue siendo así, o sea, en cantidad pueden ser más las operaciones de fondos con base en América Latina, en el tema de dinero o volumen del dinero que se moviliza, pues siguen siendo más los que vienen de afuera. Pero igual esto es algo importante. Más del 80% de los inversores encuestados miden su impacto y el 70% de los inversores alinean sus estrategias de gestión y medición del impacto con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Esto es bien importante. ¿Y por qué? Porque realmente cuando miramos los ODS estamos viendo el futuro común, los objetivos comunes que tenemos, y digamos que para los inversionistas de impacto es relativamente sencillo alinear las cosas que están haciendo. Digamos que pasar de un concepto de ambiental y social a darle un nombre propio frente a los ODS, pues que tiene una cobertura en los temas, digamos que fundamentales que hoy por hoy o requerimos, para decirlo mejor. Entonces, bien interesante, en el mismo reporte traje un par de gráficas. Este es el número de inversiones y el total invertido por sector. Vemos cómo, si de pronto ven mi mouse, agricultura de alimentos movilizó gran parte de las inversiones. Aquí vemos los valores, este es el número de inversiones, este es el total invertido en millones de dólares. Microfinanzas, 113, servicios financieros, microfinanzas, educación, biodiversidad, ahorita vamos a hablar de él. Vemos aquí el número de operaciones y los recursos, salud, energía, agua y saneamiento, bueno, los vemos todos. Típicos, lo que vemos en el sector es un poco el desarrollo típico de los fondos de inversión de impacto, donde se focalizan. Aquí vemos pues obviamente mucho más, puede ser el 80-20, mucho más de esto, de donde los fondos de inversión de impacto se concentran, y aquí podemos hacer una conexión obviamente con los ODS en los temas pues fundamentales de los objetivos. Entonces, ¿por qué resalté microfinanzas? Como ven, es el segundo. Las cooperativas obviamente tienen una conexión o son un tipo de microfinanciera con unos esquemas pues cooperativos distintos, pero digamos que muestra claramente cómo estos fondos están canalizando sus recursos a través de las microfinancieras o de cooperativas en general, porque son fondos, como les decía ahorita, son fondos que tienen pocas personas, operan desde Europa o de Estados Unidos, y lo que hacen es hacer intermediación financiera a través de este tipo de IFIs, y con ellas pues digamos que desarrollan las líneas de inversión. Obviamente estas líneas verdes en las que estamos pensando, no todas necesariamente son verdes, pero tienen conexión con los ODS. Cuando hablamos de salud, de manufactura, obviamente energía. Cuando hablamos de energía, obviamente, como lo decía Carolina ahorita, no queremos ver temas de carbono, nos interesa. Hablamos de energías renovables, hablamos de eficiencia energética, de cosas que realmente estén aportando a lo que necesitamos. Entonces, vean qué tan interesantes los resultados de los últimos 2 años, pues, sin contar este. Y ahí vemos pues la oportunidad enorme que tenemos. Aquí hice un zoom a la línea de inversión de enfoque a biodiversidad y conservación. Esta pues ha tenido un comportamiento, aquí un número menor de encuestados, como ven aquí en el eje de las Y ven los encuestados y en las X ven las actividades. Aquí vemos un poco los recursos. Entonces aquí ya podemos desglosar un poco dentro de estas actividades un poco más asociadas a la biodiversidad, las que son relevantes. Entonces tenemos agricultura sustentable, una gran participación, gestión de la cadena de suministro de la biodiversidad, silvicultura sostenible, productos forestales no maderables, residuos, reforestación, ecoturismo, sostenibilidad marina, por ejemplo, muy importante para el Ecuador. Yo soy de Colombia, creo que casi todo el atún que se consume aquí en el Ecuador es muy importante. Protección de cuencas, pesca sustentable y acuicultura. Entonces, este fue un sector protagonista, y por eso cuando tengan la oportunidad del reporte que Angélica les va a estar compartiendo, van a ver que lo resaltan como una línea de inversión destacada, obviamente por su crecimiento y por su comportamiento.
Entonces, ahorita les decía que les iba a mostrar algunos fondos de inversión de impacto. Vimos que en las encuestas eran más de 83. Yo solo les traje aquí algunos que son muy, más o menos conocidos. Yo posiblemente después de esta sesión, a través de Angélica o a través de Carlos, les voy a compartir un directorio que tengo de fondos de inversión de impacto para que los puedan contactar. Digamos que obviamente la actividad comercial de ellos no es una actividad comercial como la de los bancos, que es un poco más agresiva, pues agresiva digamos que desde el punto de vista de mercado. Estos fondos toman un poco más de tiempo de evaluar, de encontrar los clientes, pero justamente estamos desarrollando una rueda de negocios que va a ser la otra semana con FENACREP, donde estamos juntando fondos de inversión de impacto y a las cooperativas de ahorro y crédito para desarrollar justamente ese match y para que los fondos tengan la oportunidad de presentar lo que hacen, de contar lo que hacen, y las cooperativas miren a ver también qué oportunidades de negocios hay para comportarse obviamente o para ser intermediarios financieros de estos fondos. Entonces es muy interesante, es un panorama muy amplio, características distintas, visiones distintas, líneas distintas, pero todas alineadas con estos temas que estamos tratando. Entonces, ¿qué es lo importante con los fondos de inversión de impacto? O sea, los fondos de inversión de impacto, como les decía, tienen varios instrumentos, entonces van desde la deuda, el capital, el retorno absoluto, renta fija, asistencia técnica, que es, digamos, que la gran diferencia entre un fondo y una entidad financiera típica es ese componente de asistencia técnica que muchos lo tienen. Usualmente es como una especie de grant, o sea, no es reembolsable, típicamente lo incluyen y depende, pues algunos lo incluyen, por ejemplo, para soportar la implementación del SARAS, del Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales, o para mejorar algunos temas, puede ser los temas de género u otras cosas que se requieran. Pero usualmente tienen instrumentos pues, que son típicos en la banca también, o que ustedes pueden tener también en la cooperativa. Y esta gráfica, me disculpa que la traje en inglés, simplemente para mostrar un poco cómo hacia la izquierda se mueven, digamos que el tipo de instrumentos que tienden a tener tasas por debajo del mercado, como aquí lo dice, y a la derecha es donde tienden a ser más cercanas a las tasas de mercado, y esto también tiene que ver con un tema de riesgo, que es, obviamente ustedes lo entienden perfectamente. Pues por aquí en el centro vemos las garantías, vemos el tipo de operaciones que se acercan más a las tasas de mercado, operaciones en efectivo, fixed income, tenemos el equity sector público y el equity del sector privado. Entonces, estas son las que tienden, seguramente por temas de riesgo, también a moverse más hacia las tasas de mercado, más normales, más parecidas a los bancos. Y hay otras, también se puede dar operaciones en efectivo, también dependerá del nivel de riesgo, los créditos senior, los créditos subordinados, capital y soporte de grant. Todo al final depende de las condiciones, aquí hay cosas similares, pero depende también un tema de condiciones generales. Entonces, como ven, los fondos no, para ser muy claro, los fondos no donan plata, a ellos les interesa el negocio, pero les interesa el negocio de otra forma. O sea, de otra forma es impactando cosas que consideran relevantes, o sea, todos estos temas asociados a los ODS, adicionando temas adicionales como la asistencia técnica como un plus, como algo para ayudar a sus socios, usualmente sin que sean reembolsables estas asistencias. Y la asistencia técnica cambia pues dependiendo del contexto. Entonces esto es bastante importante. Y aquí venimos entonces a mirar, y ya casi para cerrar, pues les dijeron la presentación rápida y muy al grano de lo que son los fondos de inversión de impacto. Entonces, ¿cuáles son los requisitos típicos para los intermediarios financieros? Entonces, aquí a la derecha vemos en este cuadrito azul que los requisitos típicos son, hagan de cuenta que van a hacer una operación con un banco, con una caja que es un poco más grande que ustedes digo cooperativas, y seguramente van a haber temas de garantías, va a haber un análisis de riesgo, el SARLAF es que aplica en general para toda América Latina, el tema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, análisis de crédito, mercado de liquidez y contratos, pues va a haber un contrato de por medio, esto es una operación normal, estas son entidades financieras, entonces, este tipo de cosas. Entonces, ¿qué aparece de nuevo? ¿Qué es realmente lo nuevo? Entonces, contribuir intencionalmente a un desarrollo ambiental y social positivo, contribuir a los ODS,
usar evidencia y datos de impacto en el diseño de las inversiones, medirlos, esto es muy importante. Digamos que obviamente el fondo en su gestión un poco ayuda al intermediario financiero, en este caso a la cooperativa, a estructurar ese producto financiero que van a sacar. Este producto, si es una línea verde, agricultura sostenible, o algo en particular, ganadería sostenible o energías renovables. Administrar el rendimiento del impacto, esto es importante. Ese rendimiento del impacto uno pensaría que también se tiene que ver reflejado entonces en maximizar el impacto futuro, en que estas líneas crezcan, en que sean más evidentes, en que sean reinvertidas, cosas de ese tipo. Contribuir al crecimiento de la inversión de impacto como tal. Esto es un poco que tiene que ver con lo anterior, que esto pueda crecer, que las cooperativas que de alguna manera se dedican a esto, digamos, que empiecen a migrar su portafolio, que su portafolio sea de impacto, y realmente creo que lo pueden hacer, y ese espíritu de las cooperativas está ahí, está buscando siempre el beneficio no solo financiero de sus asociados, sino que ya estamos mirando otro tipo de beneficios, como el que orientan los ODS, ambientales y sociales, que al final ha sido demostrado, y todos han hablado aquí de ello, sobre el potencial que tiene en general en el core del negocio. La idea de esto es que haga parte del core del negocio, que se pueda medir lo que se hace con el dinero, como lo mencionaba Carlos al principio, obviamente que el impacto sea positivo, no generar impactos ambientales o sociales negativos, no tiene ningún sentido, y es una responsabilidad pues como entidades financieras, o su responsabilidad está en lo que pasa con el dinero, no tanto lo que pasa en sus oficinas. Una cooperativa tiene 50 sedes, pues el tema de coeficiencia es importante, pero realmente lo importante es lo que pasa con el dinero que presta. Y como les decía, pues usualmente estos fondos exigen que haya una gestión de riesgos ambientales y sociales en las operaciones, para las líneas en las cuales suministran el recurso, el dinero. Ojalá, pues obviamente las cooperativas, que es algo que estamos también buscando en Perú, implementen a su escala los sistemas de gestión, los ARAS, y puedan hacer una evaluación para sus operaciones. Pues esto no implica que sea para todas. Esto usualmente lo que se hace es determinarse un rango a partir de los cuales el SARAS opera, porque mirar todas las operaciones es muy difícil, hay unas muy pequeñas, pero sí mirarlas pues con otros ojos. Entonces, en conclusión, las oportunidades que ofrecen los inversionistas de impacto son muy interesantes para las cooperativas, son una fuente de fondeo, digamos que también las operaciones son de carácter, digamos que un poco más sencillas o más simples. No quiere decir que los requisitos sean menores, pero digamos que la relación es mucho más directa que, por ejemplo, con un banco o con un banco de desarrollo, que también es más grande, más complejo. Aquí digamos que todo puede ser más práctico, y bueno, y se pueden crear relaciones de largo plazo y hacer cosas muy interesantes con estos fondos. Como vieron, hay muchos con diversas líneas. Entonces con algunos seguramente no se podrá hacer negocios porque tienen digamos que topes mínimos de desembolsos, pero con otros sí. A otros sí les interesa mucho las microfinanzas, a otros de pronto no, pero hay para todos los gustos, y eso es realmente lo interesante acá. Entonces hasta aquí llega mi presentación. Muchísimas gracias. Estoy tratando de... Mi querido Juan Camilo, tal vez algo en lo que podemos ayudarte. No se te escucha. Perfecto. Ya tenía, es que tenía desactivado el audio. ¿Ya me escuchas? Sí, te escucho. Listo, perfecto. Ya, no sé si ya desconecté mi presentación, es que me estaba... Ya la dejé, ya estoy bien. Perfecto. Listo. Mi querido Juan Camilo, tenemos una pregunta de parte del público, y es,
¿Qué líneas considera relevantes que las cooperativas pueden incorporar para generar recursos e inversiones de impacto? Ok, perfecto. Es una pregunta interesante porque digamos que la respuesta está asociada a lo que haga cada cooperativa. Seguramente, como en casi todos nuestros países, las cooperativas pues tienen un foco en particular, pueden ser del sector agrícola o el sector pyme o de otro sector industrial. Entonces, dependiendo un poco del core de lo que ellas hagan, entonces también serán las líneas. Por ejemplo, digamos que la de las pymes les puede interesar, por ejemplo, todo lo que sea asociado a eficiencia energética o energías renovables. A las agropecuarias les puede interesar todo lo que sea producción sostenible o, por ejemplo, temas de certificaciones que lleven pues a incrementar exportaciones, ese tipo de cosas, o a mejorar las prácticas agrícolas desde el punto de vista ambiental y social, pero también de una vez mejorar rendimientos. Entonces es un poco la respuesta. Hay también temas en educación, en salud, todo depende pues cuál sea el foco de la cooperativa en particular y cómo conectarse pues con los ODS. Sabes que los ODS tienen el tema de ciudades sostenibles, está el tema del agua, el tema de cambio climático también muy interesante, por ejemplo, temas de adaptación, hay un montón de cosas. Entonces, lo importante es, yo como cooperativa entiendo cuál es la necesidad de mis asociados y frente a eso, entonces miro a ver con qué líneas me puedo conectar, cuáles podrían ser interesantes, estén vinculadas a lo que yo haga y a los que los fondos estén interesados en financiar, que ahí vimos un poco todas esas líneas de referencia. Perfecto. ¿Cómo crees tú que se deben perfilar las cooperativas ya para acceder a fondeo? ¿Qué estándares principalmente para ya iniciar este proceso? ¿Qué recomendarías realizar? De acuerdo. Digamos que hay unos temas fundamentales que hoy por hoy les interesa a los fondeadores. Y el primero es el SARAS. Ese es un tema fundamental. Muchos de ellos lo definen como requisito. A veces no siempre es necesario que ya lo tengan, porque las cooperativas son capaces, perdón, los fondeadores podrían soportar a las cooperativas mediante su programa de asistencia técnica, los que lo tienen, en ayudar a implementar el SARAS. Esto es importante y sería muy importante que las cooperativas por iniciativa propia lo empezaran a hacer, porque igual también es un sistema de administración de riesgos, como administrar los otros riesgos, el operativo, el del KIES, etcétera, y va a generar valor en su operación. Entonces eso es un tema fundamental. Y hay otros temas también, digamos que vienen siendo muy importantes. El tema de género, por ejemplo. El tema de género viene siendo muy importante, cómo se administra y gestiona la equidad de género en las instituciones. Entonces, digamos que esto puede ser ahorita lo fundamental, porque digamos que el hecho de tener previamente servicios o productos verdes no es necesariamente un tema mandatorio, eso realmente no es relevante porque en el negocio se pueden diseñar y el fondo puede ayudar a diseñarlos. Entonces, eso no es estrictamente necesario. El SARA sí es fundamental, los temas de género y una referencia de estándares, pues hay muchos. Las normas de desempeño en sostenibilidad ambiental y social de la IFC son una buena aproximación, las que utilizan para intermediarios financieros, obviamente a la escala de las cooperativas, es una buena referencia y hay muchos instrumentos. Mauricio, que está acá, pues también conoce perfectamente las salvaguardas de la CAF. Están las del BID, hay muchas que son referencias y en general la tendencia es que todas sean similares, que tiendan ellos, hay un grupo un poco de estandarización que busca que tienda en un futuro a hacer que sean muy similares, que las salvaguardas tengan condiciones similares para que en general todos trabajen con un estándar similar. Eso es difícil, pero bueno, cuando uno ve las salvaguardas de CAF y las del BID y las de IFC, tienen muchas cosas similares, entonces es una muy buena referencia para las cooperativas. Empezar a adaptarlas a su escala, eso es un traje a la medida, eso no es traerlo de otra entidad financiera y ponerlo aquí, es un traje a la medida que se puede construir y bueno, requiere el compromiso, requiere una persona a cargo y el compromiso básicamente desde la alta organización, desde la alta dirección, perdón, de cada cooperativa y arrancar, pues obviamente alguien que les ayude con eso.